Buenas tardes, estimados estudiantes. Tengan un cordial saludo, una bienvenida a esta nueva jornada de trabajo. Me demoré un poquito en el ingreso. Se me había desconectado del Zoom. Hasta nuevamente poner la clave, me demoré. Bien, como siempre, vamos a registrar la asistencia en la plataforma del SIGA, ¿no? Espérenme un ratito. Me demoro en el ingreso porque igual estoy poniendo las claves nuevamente. Se me eliminaron toditas las claves. Ya vamos. Vamos. Barragán Ponce. Barragán Ponce. ¿No está? Barragán Ponce. Benítez Cuello. Presente. Borges Chihuango. Presente. Calderón Gloria. Presente. Calderón Jessica. Presente. Castillo María. Presente. Enrique Juan. Enrique Juan. Hiler Milangui. Presente, Inge. Buenas tardes. Lumaña Alex. Buenas. Presente, ingeniera. Medina Lidia. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Mendoza Dana. Buenas tardes, presente. Mora Shirley. Presente, buenas tardes. Ordóñez Erika. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Portilla Anchi. Presente, ingeniera, buenas tardes. Kenamá Víctor. Kenamá Víctor. Rodríguez Magali.
Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis, Leslie. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Rumiguano, Ayla. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Torres, Erika. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Ya tenemos la ausencia de dos compañeros. Inge, buenas tardes. Barragán, presente, por favor. Casi que ya le quito la... A ver, ingresó Víctor. Ya llega. Que nada más Víctor. No está, ¿no? A ver, Enrique Vargas, Juan. No está, ¿no? Está ponente ausente, el único que está ausente. Muere. El único que está ausente. Yo no sé cómo se mueve el carajo. Me dejan ahí cerca de esa pantalla prendida. Por ahí. A ver, entonces, Enrique y Kenamán. Está guardado ya. Inge, muy buenas tardes. Enrique, a ver, ¿quién es el que me dice buenas tardes? No me diga que es Víctor. Sí, yo mismo, ingeniera, disculpará. Es que ya cierro el sistema. Enrique, bueno. Enrique, compañero. Ya, luego de las clases me hace acuerdo de abrir nuevamente el sistema para quitarte la falta porque ya está con falta guardado. Hoy se puede corregir eso, el día de mañana ya no se puede corregir. Por eso tienen que, no importa que me interrumpan al final de la clase, digan, yo sí estoy, ya llegué, porque hoy sí lo puedo corregir, pero mañana ya no. Enrique no está, ¿verdad? Enrique Vargas Juan Diego. Ya más luego le abro el sistema. Me hace acuerdo, Víctor. Aquí en la matriz. Ok, ingeniera. Gracias. Bien. Les decía, pues, de qué. Esperemos que no se nos vaya la luz. Van a caer tormentas, están dando descargas eléctricas. Bien, el día de ayer, ¿quién me dice qué habíamos hablado el día de ayer acerca de la comunicación? ¿Qué dijimos que era la comunicación? Que era un diálogo entre dos o más personas en una forma de comunicarse. Sí, es un diálogo, ¿no? Es un proceso también dijimos, gracias a la compañera por responder, ¿no? Un diálogo, un proceso de transmitir, intercambiar información entre dos o más personas, entre dos personas o un grupo de personas, con el fin, pues, de transmitir una información o opiniones distintas, ¿no? Así sean diferentes, es comunicación, ¿verdad? Es comunicación. Por lo tanto, existe comunicación, pero también decíamos que aparte de ello, no es solamente transmitir información, sino, o dar opiniones, sino una transferencia de entendimiento mutuo entre el grupo de personas o entre esas dos personas, es comunicarnos, ¿no? ¿Qué más habíamos dicho acerca de la comunicación? Que puede ser verbal, no verbal y gráfica. Habíamos hablado acerca de las formas de comunicación, ¿verdad?
¿Y qué habíamos dicho? ¿Cuáles y cuántas son las formas de comunicación? A ver. 3 formas, Inge. La verbal, la no verbal y la gráfica. La verbal, no verbal y la gráfica, ¿no? ¿Y qué era la comunicación verbal? Era la cual nosotros permitíamos mediante el habla, mediante sonidos. Ya. Gracias, Doris. Yo quisiera que las demás compañeras también participen, no los mismos, ¿no? Estamos ahorita en un proceso de evaluación, evaluando lo que vimos ayer, si me comprendieron o no me comprendieron. Yo veo que la mayoría Inge, no sé si soy yo, o no sé, pero no se le escucha nada. no me escucha, los otros me escuchan, no me escuchan. De Sí mi se parte, escucha, sí, Inge. Inge, sí la escucho. Sí le escuchamos, aunque hay trueno, pero sí escuchamos. Sí, no, ojalá esperemos que la tormenta no sea demasiado fuerte porque está haciendo viento y están cayendo acá, al menos en la Guario, descargas eléctricas, ¿no? Bueno, sí, yo a veces sí me doy cuenta, cuando está mal el sistema, me bota del sistema, el Zoom se sale y luego ingresa. A lo mejor entonces es el sistema en donde Víctor, ¿no? ¿Sí me escucha, Víctor? ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Sí, Ya. Les estaba diciendo que participemos todas. Estamos recordando, haciendo un recordatorio, perdón, de lo que vimos ayer, de lo que hablamos ayer. Y la compañera pues me decía de que habíamos visto también las formas de comunicación. Y una de las formas de comunicación era la comunicación verbal. Entonces yo les estoy preguntando en qué consistía, qué era la comunicación verbal. Era la Se refiere a interacción la que de dos personas. Era el diálogo entre dos personas o más personas. Ya, es el diálogo. ¿Qué más me pueden decir? es una forma principal Es una forma de comunicarse, principal. ya sea esta oral o escrita. Eso, correcto. Gracias, Fernanda. ¿No? Es una forma de comunicación que ¿cuál es el medio para comunicarnos de forma verbal? La palabra, ¿no es cierto? El habla. El habla. Es el habla. Es el habla, ¿no es cierto? Es la comunicación verbal. Pero dentro de esta comunicación verbal también le añadíamos que es la comunicación escrita, ¿no? La comunicación escrita. Y estas no son las únicas formas de comunicación verbal, como en este caso estamos utilizando el habla. Y si yo les pongo aquí en el chat del Zoom un mensaje, también es comunicación, pero ese tipo de comunicación está dentro de la comunicación verbal y es escrita, comunicación verbal. Esta nos permite, tenía sus ventajas y desventajas la comunicación verbal y la comunicación escrita. A ver, acordémonos dentro de las ventajas de la comunicación verbal. Era más rápida, Inge. Ya, Evelyn, gracias. Esta comunicación es rápida, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si ustedes quieren preguntarme algo, yo les digo algo y les digo, a ver, no entiendo, o ustedes me dicen, a ver, no comprendo, o esto, una pregunta. Entonces, es rápido, ¿no es cierto? El intercambio de información que tenemos es muy rápido la comunicación, ¿ya? Y en cambio en la escrita, ¿qué pasa? Ese rato se puede reforzar, se puede retroalimentar, ¿qué dicen? En la escrita. Hablemos de que ustedes fueron a dejar un memorando, un oficio al Consejo Provincial, hablemos, sobre solicitando las carpas porque van a tener su paralelo un evento el día sábado, por ejemplo. ¿Qué hacen? Ustedes la cogen, esta solicitud y la ingresan, ¿no es cierto?, en recepción. Pueden tener ese rato la respuesta, ¿qué dicen? No, No, demora. toca volver otro día o esperar que aprueben. No pueden, ¿no es cierto? Dicen, deje el señor prefecto o la persona que aprueba
no está, le dicen regrese otro día, entonces no puede, no hay una respuesta, no hay una retroalimentación rápida, enseguida. En cambio, si ustedes cogen verbalmente, se comunican vía telefónica, por decir, con esta persona y les dice, bueno, solicitan, ¿no? Solicitan la necesidad que tengan, la demanda que tengan, y bueno, puede ser que ese mismo momento les dicen, sí, está aprobado, pero lo que necesitamos es que nos vengan a dejar un documento de forma oficial por escrito para tener una constancia, ¿verdad? Entonces, como que la situación, lo que estaban solicitando va a ser rápido, tienen la respuesta, ah, no, tengo que hacer a hoy el documento e ir a dejar allí, nada más. Se dan cuenta que es más rápido, ¿no es cierto? Es más fácil esa comunicación porque se puede retroalimentar en ese instante. En cambio, en la comunicación escrita no puede, demora, ni sabemos, ¿no es cierto? Si van y dejan recepción, no sabemos si la persona a quien estamos solicitando ya la recibió hoy, la recibió mañana, pero no sabemos. ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja era de la comunicación verbal? También nos proporcionaba mayor cantidad de información y en menos tiempo. Eso, correcto, ¿no? En mayor cantidad de información y en menos tiempo, ¿no? A veces el tiempo es enemigo, estamos muy ocupados y no podemos dar respuesta, ¿no es cierto? De forma por escrito. A veces yo digo, estoy con el tiempo, un audio a los estudiantes de tercero, digo, voy a comunicarles un audio rápido, pero si dispongo de tiempo me pongo a estar escribiendo el mensaje, ¿no es cierto? Pero como desventaja, ¿qué sería? La ventaja es que También en la oral la desventaja sería, por ejemplo, que a veces hay mala conexión como el compañero y a veces no se escucha bien la información. ya, ajá. Otra desventaja era que se tergiversa, ¿no es cierto? Se puede tergiversar, perdón, se puede tergiversar. Y yo les decía ayer, haciendo la dinámica, pues, como que les digo al oído un mensaje que vayan pasando de un compañero a otro, hasta que llegue al final, pero en silencio, que no se den cuenta, que no escuchen los demás compañeros. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si yo le pregunto al primero, a ver, ¿cuál fue el mensaje que le dije? Y luego voy y le pregunto al último que recibió el mensaje, sale totalmente tergiversado, diferente lo que yo dije. No sé si han hecho ustedes esa dinámica. Sí, Es verdad, ¿no es cierto? Que totalmente diferente. Por lo tanto, la desventaja de en la comunicación verbal es que se tergiversa, ¿no es cierto? En cambio, en la comunicación escrita, y es ventaja. ¿Por qué? Porque ahí no podemos tergiversar, pues lo que hemos escrito existen evidencias, ¿no? De lo que hemos dicho. ¿Qué otra ventaja y desventaja existía? Una desventaja podría ser de que no tendríamos un respaldo de lo que hemos dicho verbalmente. Eso, correcto. O sea, no hay un respaldo de lo que hemos dicho, mientras que en la comunicación escrita tenemos el respaldo, como dice el compañero, en físico, ¿no es cierto? Quizá con la firma, el recibido de lo que se ha dicho, de lo que se ha hablado. Pero en cambio, si decimos en forma verbal, las palabras dicen, se las lleva el viento, ¿verdad? Entonces, es de desventaja, pues porque no tenemos una evidencia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja? ¿Qué más? Ya terminamos con las ventajas y desventajas y la diferencia. Una ventaja podría ser también de que nos permite recibir respuestas de una forma rápida. Eso decíamos, ¿no? No podemos tener respuesta por escrito, ¿no? De forma rápida, porque no sabemos a lo mejor si es que llegó al destinatario. Peor aún, perdón, si tenemos aprobado. Bien.
Vamos con la comunicación. ¿Qué otro tipo, no tipo, forma de comunicación, aparte de la verbal y de la escrita? La, La la gráfica. comunicación no verbal, la gráfica. La no verbal, ¿no es cierto? La no verbal. ¿Y en qué consiste la comunicación no verbal? Consiste en esa comunicación es mediante señas. Ujú. Es la comunicación que se lo realiza mediante gestos, ¿no? Es decir, que con nuestro cuerpo, con nuestro rostro, con nuestra mirada, nosotros podemos expresar mucho más que estar hablando así de forma verbal, ¿no es cierto? Podemos notar que una persona está triste, que una persona está feliz, que una persona está enojada, que una persona pues está enferma, ¿no? Y muchas cosas más que podemos decir a través de nuestro rostro, de nuestros gestos, de nuestros movimientos corporales. Se decía que hasta se puede comunicar con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de caminar, ¿no? Estamos comunicando muchas cosas y con nuestras acciones en el día a día estamos comunicando. Por lo tanto, decimos que la comunicación verbal y escrita no es la única forma de comunicación que tenemos, sino también tenemos la gestual, ¿no? La mímica, como se llama también. ¿Qué otro tipo de comunicación tenemos? La La gráfica. gráfica. Es la no verbal, la comunicación gráfica, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos de una forma gráfica? A ver, Mediante las señalécticas o las señales de tránsito. Erika Ordóñez, ¿cómo nos comunicamos a través de la forma de comunicación gráfica? A través de señaléticas, señalizaciones, como por ejemplo las señalizaciones de conducción. A través de gráficos, ¿no? A través de gráficos. Existen los gráficos, las señaléticas, como decía la compañera Evelyn, pues que sin constar una palabra, podemos entender qué es lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Y un ejemplo práctico, pues son las señales de tránsito, ¿no? Las señales de tránsito. A ver, ¿quién se acuerda de las señales de tránsito? A ver, diga, que me haga acuerdo. Nosotros como peatones, así no tengamos vehículo, así no conduzcamos un vehículo, también debemos saber las señales de tránsito, ¿no? A ver, que me diga, me vaya enumerando. A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Escuchan? A ver, una señal de tránsito, María, a ver, Mauricio Barragán. A ver, no está Mauricio Barragán, le voy a poner falta porque no me responde. Inge, es que se fue la luz en algunos sectores. Sí, esperemos que no se me vaya acá. Y que las señales pueden ser esas que cuando dice pare o cuando dice una vía Yo quiero que me o diga doble vía. el pare, el que ya está ahí, ¿cómo es? Nos acercamos a un redondel, el no rebasar una línea entrecortada. Si observamos, les decía ayer una cruz roja que nos indica que puede haber un puesto de auxilio, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver, compañeros. Ahí también sabe decir que También. Cuando cambian de color los semáforos, ahí nos están diciendo si podemos pasar o no. Eso, el semáforo, pues nos les diga, es digamos,
un aparato electrónico, pues que el verde nos dice siga, el rojo pare, y el amarillo ¿qué? Y ahí no se cambia, tiene que Evolución. darse cuenta. Ujú. Entonces, mire, son las señales de tránsito, pues que con solo gráficos nos dicen muchas cosas, ¿verdad? Perdón. Está lloviendo duro también acá en Lago. Bien, vamos a continuar. Yo quisiera la participación de todos ustedes, pero no están participando. El objetivo del día de hoy es destacar la importancia de la comunicación y los elementos de la comunicación, conocer cuáles son los elementos que nos permite podernos comunicar y la importancia, porque es importante, ¿no? La comunicación. Y podemos decir que la comunicación es importante dentro de toda actividad del ser humano, ¿no? En la actividad, sea grupal, en lo social, porque nos permite relacionarnos como personas. Por lo tanto, es importante para realizar la actividad social y colectiva, ¿no? Esto está, digamos, es intrínseco. ¿Por qué? Porque el ser humano, sin que exista la comunicación, no puede existir, no puede, porque la comunicación es lo más importante. Usted necesita enviar una información, usted necesita preguntar algo, usted necesita, a diario está utilizando el lenguaje verbal para poderse comunicar. A través del lenguaje verbal usted está comunicando en el trabajo, en casa, en la calle, si va a solicitar un servicio. Por lo tanto, es importante para realizar la actividad social, y realizar la actividad social es todo, porque en su casa está relacionando, en su familia se relaciona con los miembros de su familia, conversa, buenos días, papá, mamá, bendiciones, cómo amanecieron, qué pasó. La madre le dice, venga a desayunar, ¿no? El papá le dice, no te atrases, ya estás sobre el tiempo para ir al trabajo. Mire, estamos conversando, dialogando, utilizando la comunicación verbal, ¿no? Llegamos al trabajo corriendo, dice, timbra, voy a timbrar, estamos timbrando el timbre de salida, que estamos comunicando. La colectividad tiene un alma que le da vida y razonamiento, ¿no? ¿Por qué la colectividad? ¿Por qué hablamos de colectividad? Porque somos un colectivo de personas, un colectivo de personas en la familia, un colectivo de personas en el trabajo. Ahorita están aquí un colectivo de ¿cuántas personas? Alguien me dice de 20 personas estamos, un colectivo de 20 personas. Y estamos en comunicación, ¿verdad? Es importante porque en el campo de liderazgo, alguien tiene que transmitir la información, difundir la información, dar apoyo, dar retroalimentación a los compañeros del grupo, del equipo. Por lo tanto, es importante la comunicación en el campo del liderazgo. Imagínense en una organización, en una empresa, que el líder, el director o el jefe, como se llame, pues no emite la información, recibe la información y hasta allí se queda. Nosotros en el trabajo tenemos que estar abierto el Kipus, en el Kipus, que es un sistema de comunicación gubernamental, abierto todo el día para recibir la información que nos llega y ejecutarla. Por lo tanto, es importante en el liderazgo de una institución, de una empresa, ¿no? Como se llama, el líder, el director o el jefe o el coordinador envía información de forma escrita o de forma verbal, ¿no? Si es de urgencia, una llamada telefónica,
y bueno, le dice, pues necesito ya, mira esto, ya hasta tal hora, hasta tal día, ¿no? Caso contrario, pues por el Kipus, por el Simbra, por el correo personal. La comunicación es importante en las relaciones humanas, como no puede ser de otra manera. Digo que a diario nos estamos relacionando. Miren, ustedes han de haber estado comentando en el grupo ya, pues la profesora no ingresa pronto, ¿qué será que habrá pasado? Se fue la luz, se fue el internet, tantas cosas que puede haber. No sé, si ya está el grupo formado, les pregunto ahorita. El grupo de WhatsApp. Sí, ya está. Ya está, Inge. No me han enviado un mensajito para... Entonces, miren, el mensaje podían haberme escrito, ya dicho, profesora, ya ingresamos, ya estamos listos, qué sé yo, ¿no? Pues, por lo tanto, es una relación humana. Las relaciones, como les digo, humanas las llevamos a diario. Desde que amanecemos hasta que anochecemos. Si vamos en el bus, en el taxi, conversamos con el del taxi. Si nos sentamos en el bus, conversamos con la que va al lado, lo que sea, pero estamos comunicando. Por lo tanto, es importante la comunicación en las relaciones humanas. También es importante porque los seres humanos no podemos vivir aislados, es decir, no, yo no necesito conversar, o sea, socializar, conversar, dialogar, ¿no? Temas de trabajo, temas, miren, ¿cuándo fue que jugó Ecuador? El domingo, ¿no es cierto? Miren, el día lunes ustedes comentaron en el trabajo, en la calle, en el noticiero, entonces estamos relacionándonos, estamos comunicándose, porque necesitamos conversar con el otro, con nuestros semejantes. Por lo tanto, es importante para el ser humano, ya que tiene la necesidad de comunicarse, ¿no? Y comunicación, como decía, es un proceso, no es un diálogo entre personas, entre un grupo de personas. Y al decir diálogo tiene que ser de ida y vuelta, no se olviden, en doble sentido, va y viene. Cuando no existe la respuesta, no hay comunicación, porque les decía que la comunicación, más allá de intercambiar ideas, opiniones, información, es intercambiar entendimiento mutuo, ¿no? Cuando existe conflicto en un grupo, en un equipo, en la familia, en el hogar, podemos decir que existe comunicación. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Alguien que me diga. A ver que se fueron todos. Sí, que la verdad casi yo al menos no le escucho, es que está fuerte el aguacero y más escucho la bulla del aguacero. Del techo. Sí, la verdad. Sí, yo también que estoy aquí, bueno, es del tumbado de losa, pero también tengo una visera ahí en la grada y es ¿cómo es? De zinc, no es de otro material plástico, y hasta aquí me llega la bulla. Estoy gritando estoy. Y eso que el médico me dijo en la mañana que no alce la voz, que baje el tono de voz sea bajo y no hable mucho, pero esa es mi herramienta de trabajo, mi voz, porque estoy mal, me han de escuchar que estoy, no, ya es crónico esto, que si no me cuido voy a perder la voz. Entonces les decía pues que todos los días necesitamos relacionarnos, decirle al otro, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te fue? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te fue en tu trabajo? Me estoy relacionando en mi trabajo con mis compañeras, le llamo, con mi coordinador le llamo acerca de una información. Por lo tanto, estamos en permanente contacto. ¿Por qué es importante? Hay superación personal, dice, dentro de la convivencia social, cuando se torna eficiente, oportuna
y convincente. Cuando la comunicación es oportuna, dice eficiente, es importante porque necesitamos que superar una superación personal, sentirnos parte de cuando tenemos ese contacto, esa relación, cuando socializamos de una forma eficiente o de una forma oportuna y convincente, somos, digamos, empáticos con los demás, damos el valor a la comunicación. Por esto y por muchas otras cosas más, es importante la comunicación, sobre todo para el ser humano, ¿no? Para el ser humano. A lo largo, pues, de la historia, la comunicación ha jugado un papel preponderante, determinante en el desarrollo de la humanidad y mucho más, pues, en la época presente, que se podrá dominar la era de las comunicaciones. ¿Por qué la era de las comunicaciones? Por la tecnología, por los avances tecnológicos, como son, mire, las redes sociales, como el internet, las computadoras, que el computador es el instrumento estrella, nos podemos comunicar a mucha distancia, ¿no? A varios kilómetros de distancia con otras personas que están en otros países, en otros continentes, y nos podemos comunicar. Es decir, que la humanidad llegó a este nivel de evolución gracias a la comunicación. Mire, estaban jugando el día domingo en Qatar y nosotros estábamos mirando el partido. Mire lo que es importante, ¿no? Que los medios de comunicación no transmitan el partido y nosotros podamos apreciar desde muchos kilómetros, desde el otro continente. Sus necesidades primarias al inicio, que eran comunes a todos, fueron superadas por el diálogo en la búsqueda de una solución. Es decir, pues, si existe problemas, cualquier situación, una necesidad, un problema, un inconveniente, podemos solucionarlo a través de la comunicación. Llamar y preguntar, llamar y preguntar. Vamos a ver un vídeo. Bienvenido, David. Muchas gracias por invitarme. David, sabemos que podemos comunicarnos sin utilizar la voz, sin usar palabras. Eso es lo que piensa mucha gente cuando hablamos de comunicación no verbal. Pero tú eres un experto en ese campo. ¿Qué es la comunicación no verbal para ti? ¿Cómo la describirías? ¿Y por qué es tan importante? Para mí, la comunicación no verbal es cualquier forma de transmitir un mensaje sin palabras. Dada esta definición, la comunicación no verbal es un gran campo, un campo conceptual y, por supuesto, un campo de investigación. Mis compañeros y yo podemos pensar en diferentes subcampos dentro de este concepto más amplio de comunicación no verbal. Por ejemplo, uno se centra en el entorno. E incluso aquí, en el estudio, o en cualquier parte, en nuestras casas, en un restaurante, las cosas se crean de cierta forma, con una iluminación en particular, cosas en las paredes, los tipos de sillas y cómo están colocadas. Todo lo que forma parte del entorno crea un mensaje que genera interacciones, da un sentido a cómo nos comunicamos. Así que hay señales ambientales de comunicación no verbal.